Claro, uno cuando es muy joven y cuando empieza una actividad, una profesión, siempre tiene, digamos, monstruos delante que uno quisiera llegar a ser como ellos. Y siempre soñaba con que algún día iba a ser la decoración de un carnaval, pero no en una calle cualquiera. Quería que fuera el Boulevard Oroño entre Avenida Pellegrini o Cochabamba hasta 27 de febrero. Las cosas se cumplieron. Hice todo un carnaval. El primer trabajo fue una presentación para una audición del diario La Capital, que se emitía por Canal 7. Todavía no habían salido los canales rosarinos. Anteriormente hice películas publicitarias para hacer programas en vidrieras. Ajá. Filmábamos los partidos de fútbol, principalmente del clásico rosarino, y los pasábamos en vidriera en calle Córdoba. Y entonces ahí hacíamos algo de publicidad. Claro, y esa publicidad la hacía yo. Yo soy dibujante gráfico, diseñador de stand, y bueno, todo lo que se le pueda pedir a un creativo publicitario. Tuve la suerte de que un amigo puso a disposición mía una hermosa máquina de filmadora de 16 milímetros, que posteriormente fue mía, yo se la compré. Y con esa máquina realicé todos los trabajos de publicidad. Completamente autodidáctico. Completamente autodidáctico. La base principal, porque todo tiene que surgir de una cosa simple, primaria, y que me abrió mucho los ojos sobre estas cosas, fue cuando vi en una película de Walt Disney cómo se ponían los dibujos, los fondos, los acetatos, explicaban cómo hacía todo. Eso fue la base principal. Yo de ahí me di cuenta de un montón de cosas. Bueno, también ese amigo que menciono, que me prestó la máquina, también tenía una gran vocación sobre estos temas de animación. Y en una oportunidad me buscó en casa y me dice, mira, vamos a ver los trabajos de McLaren. Y me acuerdo que fue en la sala Labardén, en la que hoy es Labardén. Ahí vi toda la serie de McLaren. Inmediatamente me gustó el reto, digamos, de hacer esas cosas. Y empecé a hacer esas cosas y tuve la suerte de que pasado unos años en Córdoba se dio de que el mismo McLaren viera esos trabajos. Y más o menos debe haber sido en el 68, porque es justamente el año del festival que se hizo en Córdoba, la Universidad Católica. Nada, yo me presenté a una conferencia de prensa que hizo McLaren y allí había muchísimos periodistas. Me animo a creer que había unos 150 periodistas en la especialidad. Pero tengo que decir que esos especialistas no sabían mucho sobre lo que realmente hacía McLaren, ¿cierto? Claro, yo estaba dispuesto a hacer una serie de preguntas y las hice, y llegó el momento en que McLaren pidió digamos, al traductor que le dijera mi nombre, que le preguntara mi nombre, y en ese momento la conversación se hizo completamente así particular entre él y yo. En un momento determinado
él dijo, bueno, pero usted hace este tipo de película, ¿trajo alguna? Sí, le digo, yo traje algunas películas. Bueno, entonces, señores, le dijo a los periodistas, los dejo y voy a ver las películas de Blas. Bueno, hacía cosas muy lindas, muy interesantes. Por ejemplo, tomaba películas veladas, las lavaba con detergente y coloreaba encima. Entonces, por ejemplo, en otros casos hacía especie de collage y hacía una pegatina a través de metros y metros de película. En una oportunidad pegué a través de unos cuantos metros de películas transparentes un hilo bastante finito, pero muy peluciento, digamos, y que estaba teñido en ciertas partes. Bueno, eso tenía un valor plástico extraordinario. Esto es, digamos, hacer el trabajo y casi sin verlo, hacer una reproducción. No, yo nunca pude hacer copia de eso. Y por eso todo eso, bueno, se destruyó. Hasta intenté hacer, pero esto es una cosa muy delicada, intenté hacer sonido a mano, según las indicaciones que el mismo McLaren me dio personalmente, pero eso son cosas muy específicas y las realizaba, pero eran resultados muy toscos, muy simples. Claro, tal vez no se logra una melodía, pero sí se logra una coordinación de algo parecido a un ruido, a un sonido, y coordinándolo con una imagen. Ya con eso es bastante. Eso es lo que yo posteriormente hice en Top Top Top. Yo, sin saber de este tipo de experimentos de McLaren, hice mi propio experimento. Dediqué un rollo de 16 milímetros, entre paréntesis, McLaren se reía porque como él trabajaba en 35 milímetros, me decía cómo podía hacer que yo trabajara en 16. Pero desde luego es la medida más cómoda. Yo he trabajado en 35, en 16 y en Super 8. La medida en la que me siento más cómodo es en 16. Pero te cuento, hice una película que estaba, digamos, realizada todo con puntos, con pinchazos sobre la película velada. Entonces, yo hice el siguiente experimento, bastante parecido o similar al que me contaste recién. Como me resultaba demasiado complicado hacer figura y fondo en el mismo fotograma, entonces ideé hacer una cosa en fotogramas pares y otra cosa en fotogramas impares. Y cuando se pasa la película, claro, y cuando se pasa la película no se nota en absoluto, porque la persistencia retiniana tiene en el dibujo animado y en este tipo de película de animación tiene una tolerancia muy especial. Digamos que hay que tener ciertas normas de conducta, digamos, para hacer una experimentación. Experimentación supone todo lo nuevo. Entonces yo siempre pensaba en hacer algo nuevo, o sea, me molestaba tremendamente hacer algo parecido. Se supone que algunos pueden decir, y sí, hiciste algo parecido a lo de McLaren. Claro, pero McLaren hizo sus cosas tan magníficas y él tenía un respaldo tan tremendo y en ese sentido yo era completamente huérfano.
mis películas eran un 99%, completamente artesanal, no tienen ningún proceso. Si tenía que aplicarle color, era aplicarle color fotograma por fotograma, ¿es cierto? Entonces yo tenía que buscar lo diferente, lo que nunca se había hecho, ¿es cierto? Bueno, yo llegué a desarmar máquina filmadora y con una lima abrir las ventanas, la ventanilla que captaba la película para realizar cosas nuevas, ¿no? Esas locuras que uno en esencia es artista y trata de, digamos, de hacer lo mejor o a lo sumo, digamos, destacarse en algún rubro plástico, ¿es cierto? Ya sea en pintura o en grabados, por ejemplo. Yo soy profesor de grabado, pero nunca hice grabado. Y entonces encontré en este tipo de cosas, digamos, mi filón artístico, plástico, ¿es cierto? Y siempre me sentí muy cómodo. Hay cosas que pienso que si las tuviera que hacer de nuevo, saldría disparando. En El ladrón de colores había realizado cerca de 4.000 elementos que se movían uno detrás del otro. Era mucho trabajo. En El Danubio Azul, por ejemplo, 1.800 dibujos que lo hacía en momentos libres, fueron 3 años de trabajo, ¿es cierto?